Hoy zarpamos en un viaje fascinante y profundo sobre un tema que ha intrigado a la humanidad desde sus albores: la historia de Dios. ¿Qué es Dios desde diferentes perspectivas? ¿Cómo surgieron las primeras creencias en deidades? ¿Y qué nos dicen tanto la ciencia como la religión sobre la existencia de un ser supremo? Prepárate para una exploración rica y detallada que promete no solo sorprenderte, sino también hacerte reflexionar profundamente. Pero antes, nos ayudas mucho regalándonos un like y suscribiéndote al canal. Nada te cuesta y para nosotros tiene mucha importancia para llegar a más personas con contenidos de valor como este video que has comenzado a ver. Desde tiempos inmemoriales, los seres humanos han buscado respuestas a las preguntas fundamentales de la existencia. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Qué hay más allá de la muerte? La figura de Dios ha sido una respuesta central en muchas culturas a lo largo de la historia. Las primeras evidencias de la creencia en deidades datan del Paleolítico Superior, hace más de 30.000 años. Estas evidencias incluyen figuras como la Venus de Willendorf y pinturas rupestres que podrían haber tenido un significado ritual o espiritual. Las primeras religiones organizadas, como la religión sumeria, surgieron alrededor del 3500 a.C., con un panteón de dioses que personificaban fuerzas naturales y aspectos de la vida humana. Desde la perspectiva religiosa, Dios es frecuentemente visto como el creador del universo, una entidad omnipotente, omnisciente y omnipresente que guía y protege a la humanidad. En las religiones abrahámicas, cristianismo, islam y judaísmo, Dios es concebido como un ser único y supremo. En el cristianismo se le llama Jehová o Yahvé y se le considera amoroso y justo. En el islam, Dios es llamado Alá y se le ve como misericordioso y compasivo. En el hinduismo existe una diversidad de dioses como Vishnu, Shiva y Brahma, que representan diferentes aspectos de la divinidad y el cosmos. Desde la perspectiva científica, la existencia de Dios es un tema más complejo y controversial. La ciencia se basa en la observación empírica y la evidencia verificable. Y dado que la existencia de Dios no puede ser demostrada o refutada mediante estos métodos, muchos científicos se mantienen agnósticos. Sin embargo, algunos, como el físico teórico Paul Davies, ha argumentado que la complejidad y el orden del universo podrían sugerir una inteligencia subyacente. El biofísico Alistair McGrath también ha explorado a través de su obra El enigma de Dios cómo la ciencia y la fe pueden coexistir. El término Dios en español proviene del latín Deus, que a su vez deriva del protoindoeuropeo Deus, relacionado con el concepto de lo divino. En hebreo, la palabra utilizada es Elohim o Yahvé, mientras que en árabe es Alá. Cada una de estas palabras tiene profundas raíces lingüísticas y culturales que reflejan cómo diferentes civilizaciones han conceptualizado lo sagrado. El tetragramatón que ves en pantalla, usado en el judaísmo, se considera tan sagrado que los judíos observantes no lo pronuncian, utilizando en su lugar Adonai o Hashem. A lo largo de la historia, la relación entre ciencia y religión ha sido muy compleja. Durante la Edad Media, la Iglesia fue una gran promotora del conocimiento, aunque también hubo momentos de conflicto, como el caso de Galileo Galilei. Hoy en día, muchos científicos y teólogos buscan un diálogo constructivo. La teoría del Big Bang, por ejemplo, fue propuesta por Georges Lemaître, un sacerdote católico y astrofísico, lo que demuestra que la ciencia y la fe pueden coexistir. Richard Dawkins, en su obra El espejismo de Dios, argumenta que la ciencia ha desmantelado la necesidad de una figura divina para explicar el universo, mientras que Francis Collins, director del proyecto Genoma Humano, en su libro El lenguaje de Dios,
defiende la armonía entre la fe cristiana y la investigación científica. La existencia de Dios sigue siendo un tema de debate intenso. Los argumentos teístas clásicos incluyen el argumento cosmológico, que sostiene que todo lo que existe debe tener una causa, y esa causa es Dios, y el argumento teológico, que observa el orden y propósito en el universo como evidencia de un diseñador inteligente. Tomás de Aquino, en sus 5 vías, ofrece una serie de argumentos filosóficos para la existencia de Dios. Sin embargo, los escépticos argumentan que estos no son más que interpretaciones subjetivas y que la ciencia aún no ha encontrado evidencia concreta de un ser divino. Stephen Hawking, en El Gran Diseño, argumenta que el universo puede ser explicado sin la necesidad de un creador divino, proponiendo que las leyes de la física pueden dar cuenta del origen del cosmos. Actualmente existen miles de deidades adoradas en diferentes religiones alrededor del mundo. Desde los dioses del panteón hindú, como Vishnu y Shiva, hasta las deidades de las religiones tradicionales africanas y las creencias animistas de las culturas indígenas. Según el antropólogo Scott Atran, en su libro In Gods We Trust, la diversidad de deidades refleja la variedad de contextos culturales y experiencias humanas. Esta diversidad nos muestra que la idea de lo divino puede adoptar muchas formas, desde espíritus ancestrales hasta seres omnipotentes. Una teoría que ha ganado cierta popularidad es que las descripciones antiguas de dioses podrían ser interpretaciones de contactos con civilizaciones extraterrestres. Autores como Erich von Däniken, en su libro Chariots of the Gods, han sugerido que las visitas de seres avanzados del espacio exterior podrían haber sido la base de muchas historias y creencias religiosas. Aunque fascinante, esta teoría es ampliamente rechazada por la comunidad científica debido a la falta de evidencia concreta. Carl Sagan, en su obra El cerebro de Broca, argumenta que estas teorías, aunque interesantes, no están respaldadas por pruebas empíricas y deben ser tratadas con escepticismo. La creencia en Dios puede ofrecer un sentido de propósito, consuelo en tiempos de dificultad y una base moral para la conducta humana. Diversos estudios han demostrado que las personas religiosas a menudo reportan niveles más altos de felicidad y bienestar, posiblemente debido al apoyo comunitario y las prácticas espirituales. Harold G. Koenig, en su investigación sobre religión y salud, ha encontrado que la práctica religiosa puede estar asociada con menores tasas de depresión y ansiedad. Sin embargo, la creencia en Dios también puede tener aspectos negativos. Cuando las creencias religiosas se imponen de manera dogmática, pueden llevar a la intolerancia, conflictos y violencia. La historia está llena de ejemplos de guerras religiosas y persecuciones motivadas por diferencias de fe, como las cruzadas o la Inquisición. Richard Dawkins argumenta en El espejismo de Dios que la religión puede ser una fuente de división y conflicto, promoviendo la discriminación y el extremismo. La historia de Dios es una historia de la humanidad misma, de nuestra búsqueda incansable por comprender el misterio de nuestra existencia. Ya sea que uno vea a Dios como una realidad trascendental, una metáfora cultural o una pregunta abierta, es innegable que la idea de Dios ha tenido y sigue teniendo un impacto profundo en nuestra sociedad y en nuestras vidas personales. Ahora, ¿qué opinas tú? ¿Crees en Dios o no? ¿Por qué crees o por qué no? Te leo en los comentarios. Iniciemos un diálogo respetuoso y cordial para que podamos interactuar en armonía sobre un tema delicado y de gran importancia. Además, regálanos un like, suscríbete al canal y comparte este video en tus redes sociales. Pronto volvemos con más.